Hola a todos, bienvenidos un día más a mi canal. Yo me llamo Yaiza y esto es Eater of Words. Lo primero, avisaros de que estoy muy resfriada y seguramente este vídeo tenga muchísimos cortes porque he pasado una semana horrible y eso que yo no me suelo resfriar y cuando me resfrío pues tengo un poco de mocos, un poco de tos y ya está, pero me he puesto realmente mala. Así que bueno, espero que no haya muchos ruiditos, ni muchos cortes, ni mucho nada. Y bueno, como habéis visto en el título del vídeo, he leído muchos libros cortos, que he puesto lo de participando en el Little February sin saberlo, que es la iniciativa esta de Laia, de quien te lo ha dicho, para leer libros cortos en febrero. Y no lo he hecho queriendo en absoluto, la verdad, porque yo voy leyendo lo que me apetece, pero sí que me he dado cuenta que en el último año y pico estoy leyendo libros muy cortos. Entonces, aunque no estoy leyendo tanto, sí que leo mucha cantidad. Pero realmente si te paras a mirar las páginas, o bueno, las páginas incluso las palabras, porque hay libros que tienen la letra enorme, no son tantas. De hecho, también he leído un poemario, un cómic. Entonces, este mes he hecho 10 lecturas, que pueden parecer muchísimas, pero realmente no he tenido mucho tiempo ni mucha energía para leer y como que a mí me da la sensación de que he leído poco, que tampoco me importa leer mucho, leer poco, pero como que cuando me ponía a leer leía muy poquitas páginas porque estaba muy cansada, entonces como que he ido leyendo así un poco como a trocitos, pero bueno, eso. He leído bastantes libros, bastante cortos, y creo que en parte también es porque estoy leyendo muchos libros muy actuales. Y no sé qué pasa, pero en los últimos años la mayoría de lo que se publica son libros muy cortos, muy cortos. Quitando pues típicas sagas de fantasía de 10.000 libros y cada libro con 1.000 y pico páginas, quitando eso que es algo que yo no suelo leer, no sé qué pasa, pero estoy leyendo libros muy cortos. Y bueno, voy a dejar de enrollarme y voy a pasar a hablaros de las lecturas. El primero del que os quiero hablar es La educación física de Rosario Villajos, que creo que está editado por Sage Barral. Si no, pues pondré por aquí la editorial porque no lo tengo, porque lo cogí de la biblioteca y lo leí para la lectura conjunta que hizo Pat, de Pat Lee Libros, que os recomiendo su canal muchísimo. Y me gustó mucho. Era un libro que quería leer desde que salió porque me parecía muy interesante. Es un libro que va 100% de una chica adolescente que vuelve a su casa sola y está justo ambientado justo después de que pasase el caso Alcácer, que supongo que la mayoría de gente sabe lo que es, pero bueno, si no sois de España a lo mejor no. Y bueno, fue algo muy bestia y muy horrible. Y está ambientado justo en ese momento. Entonces, la protagonista, que se llama Catalina, está volviendo a su casa y tiene que llegar antes de la hora a la que le han dicho porque tiene mucho miedo de llegar tarde. Entonces, para no llegar tarde, la única alternativa que tiene es hacer autostop, con el miedo que eso conlleva en ese momento, porque lo que le pasó a las niñas del caso Alcácer fue supuestamente por hacer autostop y como que se creó una culpabilidad, eh, como que se le echó la culpa a ellas, que eran niñas, y bueno, pues lo que suele pasar cuando pasan estas cosas, ¿no? Entonces está ambientado como en ese momento y te va contando su camino y está separado, o sea, no hay capítulos, es todo de corrido, como un flujo de conciencia suyo todo el rato, que va entremezclando lo que está pasando mientras ella vuelve a casa con experiencias suyas que le han pasado pues en los años de vida que tiene, que no son muchos. Y está separado, o sea, no hay capítulos, pero está separado como por relojes para que veas el tiempo que va pasando. Y está súper bien escrito, o sea, es un libro absolutamente inmersivo, realmente sientes que eres tú quien va andando sola por la calle de noche, el miedo que tiene Catalina, el miedo que tiene de llegar tarde a casa, que prefiere que le pueda pasar cualquier otra cosa a lo que le puedan decir sus padres si llega tarde a casa. Es un libro muy bueno y eso, que te mete 100% en su cabeza, es increíble. Y a pesar de ser muy generacional, yo ni siquiera había nacido cuando pasó lo del el caso Alcácer, creo que pasó en el 93, yo nací en el 95 y aún así, a pesar de que es como muy generacional de vivir la adolescencia en los 90, sigue siendo absolutamente extrapolable a las adolescencias femeninas de otras épocas, porque pues yo fui adolescente más en los 2010 o así, y aún así hay muchas cosas en las que te sientes absolutamente representada.
Sí que es verdad que por suerte yo no me he sentido tan representada como se pueden sentir otras chicas, porque en el club de lectura todas éramos chicas y hubo algunas que compartieron algunas experiencias, pero sí que el trato que dan los chicos adolescentes a las chicas y según qué tipo de dinámicas sí que son 100% así en la actualidad, y tristemente yo creo que van a seguir siendo así mucho tiempo, aunque ojalá que no y ojalá que cambien. Es un libro que recomiendo muchísimo y yo me animé a meterme en la lectura conjunta por lo que decía, porque me llamaba mucho la atención, pero como sabía que era un libro con el que lo iba a pasar mal, no me atrevía a leerlo, la verdad. Y por eso me animé a meterme en la lectura conjunta y me alegro un montón porque comentamos muchísimas cosas y fue un grupo muy, muy guay. Y si os interesa este tipo de lecturas y compartirlas y tal, os recomiendo mucho el club de lectura de Pat, porque este mes también hemos leído El acontecimiento de Annie Ernaux y también me ha gustado mucho. O sea que a ver cuál es el siguiente libro que sale y a ver si me apunto, porque la verdad que iba a decir los estoy disfrutando. La palabra disfrutar no debería ser utilizada con estos libros porque son horribles, pero bueno, que me está gustando leerlos y compartirlos con las chicas que hay en el grupo, la verdad. Y bueno, ahora voy a pasar a los que sí que tengo. Voy a ir diciéndolos más o menos por orden. El primero que leí, bueno, que acabé porque realmente lo estuve leyendo en enero, es No creo poder tocar el cielo con las manos, de Safo de Lesbos. En esta edición, que la verdad no sé de qué editorial es, creo que es de Penguin, si no me equivoco. Sí, de Random House. Y este librito se lo compré a mi amiga Car porque lo tenía en Vinted, y se lo compré a ella porque además está anotado. Quiero enseñaros a ver si encuentro alguna página en la que haya bastantes anotaciones y se vean muy claras. Eh, y como que me hizo ilusión, ¿vale? Y mirad que yo nunca pinto los libros, ¿vale? De hecho es la primera vez que pinto un libro porque como ya estaba escrito por ella, pues yo me animé y he subrayado los poemas que más me han gustado. Y como ya estaba hecho en lápiz, pues yo lo hice en subrayador. Aún no me creo, o sea, lo miro y es como, has pintado un libro y encima con rotulador, ¿qué has hecho, loca? Pero bueno, sí que me ha hecho mucha ilusión ir viendo como sus comentarios, algunas cosas más como íntimas y algunas otras sobre, pues sobre mitología, sobre historia, sobre conceptos así concretos. No sé, me ha gustado muchísimo. A mí Safo me gusta mucho, aunque no suelo leer poesía. Sí que es verdad que me gusta mucho más la poesía clásica que la contemporánea. Y hace un montón de años, cuando estaba en bachillerato, igual hace casi 10 años, me, me cogí de la biblioteca un poemario de Safo, que si no recuerdo mal era bilingüe, estaba en griego clásico también, y me quedé con muchas ganas de comprarme como una edición en la que esté todo, porque al final lo que hay de Safo es muy poquito, algunas cosas son una frase, dos frases, o sea, son fragmentos muy cortitos porque se perdió casi todo, pero me gustaría, porque además me gustaría mucho tener una edición bilingüe, porque aunque a mí se me dan muy mal los idiomas, sí que sé leer griego clásico, o sea, no sé hablarlo ni nada así, pero sí que lo estudié en bachillerato y, y me gusta muchísimo, además se me da bastante bien porque es algo que me interesa mucho y me gustaría muchísimo tener una edición bilingüe, la verdad, lo disfruté muchísimo y como he dicho, lo he disfrutado muchísimo más por tener las anotaciones de Car y me ha hecho mucha ilusión. Un abrazo desde aquí, Car, que sé que seguramente veas esto, así que me ha hecho mucha, mucha ilusión. Después también terminé, que también lo estuve leyendo yo creo que mayoritariamente en enero, Pequeños dioses y otros cuentos blancos, de Tim Pratt, que este está editado por La máquina que hace pin, es un nombre muy extraño, y el logo también es como muy raro, pero me encanta, o sea, la ilustración me parece perfecta y que no le podría ir mejor a este libro. Y este libro lo leí porque creo que ya lo enseñé en el book haul de mi cumpleaños, aunque realmente no era para mí este libro es de Javi, de mi pareja, y fuimos al Festival Curanta 2 en noviembre, poco antes de mi cumple, y había una charla de Tim Pratt. Y de las personas que fuimos, solo lo había leído mi amiga Laura, Borde que te quiero borde, y le encanta este libro. Entonces ella quería ir a la charla y la acompañamos, que a nosotros nos daba igual, o sea, fuimos un poco por acompañarla a ella. Y salimos tan convencidas de todo, o sea, nos cayó tan bien Tim Pratt, nos gustó tanto todo lo que contó, luego lo muchísimo que lo ha recomendado siempre Laura. Y luego también que la charla la moderaba
Dani, que en Instagram se llama Mangri, lo dejaré escrito por aquí, que es un chico majísimo y que además sabe muchísimo sobre literatura fantástica, muchísimo, y fue él quien le hizo la entrevista, bueno, entrevista, como quien moderó la charla, y claro, se notaba que le gustaba tanto la pasión con la que lo estaba haciendo, la ilusión que se notaba que le hacía estar moderando una charla de un autor que le gustaba tantísimo. No sé, fue como que nos encantó todo y cuando salimos creo que todos nos compramos el libro y yo se lo regalé a Javi, que lo tiene firmado, y creo que todos salimos de ahí con el libro. Y bueno, a lo que voy, al libro me ha encantado, se le compara mucho con Neil Gaiman y yo no he leído a Neil Gaiman, pero sí que es verdad que habiendo visto la serie de Sandman entiendo el porqué de esa comparación. Me ha gustado tanto, o sea, son relatos súper originales, me han gustado todos muchísimo, a lo mejor ha habido uno o dos que no me han gustado tanto, pero es que hay algunos que de verdad se han convertido en relatos favoritos de la vida. Yo creo que sobre todo el que da nombre al título, que es Pequeños Dioses, que es el primero, es tan bonito, tan bonito, o sea, son tan intimistas, tan emocionales, a veces con cosas, iba a decir, a veces con cosas malas, suelen ser bastante nostálgicos, pero al mismo tiempo son bonitos, aunque a lo mejor te estén contando algo que no es lo más feliz del mundo, como que sí que te queda esa sensación de que a lo mejor has perdido a alguien, pero se te queda la sensación buena de lo que para ti ha significado la persona a la que has perdido. Es que precioso, absolutamente precioso, y eso me ha parecido muy original. Son relatos muy diferentes unos de otros, pero que sí que tienen como algún detallito que se nota que todos están dentro de la misma antología. También me ha gustado mucho otro que se llama El sótano del mundo, chulísimo. Y luego el último, que creo que ganó un premio o varios premios, sí que creo que no es el mejor. O sea, para ser el único relato que está premiado me sorprende, porque para mí hay otros que me gustan muchísimo más. Pero el último, que es Sueños Imposibles, también me ha gustado muchísimo. Pero si me tengo que quedar solo con uno, es que lo tengo claro, es Pequeños Dioses. Lo recomiendo muchísimo, muchísimo. Y aunque no os guste la fantasía, porque realmente eso es una fantasía muy intimista, sí que es fantasía. De hecho, cuando va más hacia el final, hay algunos relatos que también rozan un poquito la ciencia ficción y serían así un poco entre fantásticos y de ciencia ficción. Pero de verdad, es que me ha gustado tantísimo, no me esperaba que me gustase tanto. O sea, sí que creía que era un tipo de fantasía que me podía gustar, pero no a ese nivel. Es que de verdad me ha encantado y es que ya tengo ganas de releerlo. Por lo menos el primer relato yo creo que lo volveré a releer en breve porque es que estoy enamorada de Tim Pratt. Y me da un poco de rabia porque se ve que sus novelas no son tan así, al menos las que están traducidas al español. Y Laura se empezó una que se compró cuando fuimos al Curanta 2 y no le estaba gustando tanto. Y sí que es verdad que yo creo que por lo que hablaron en la charla y tal, yo creo que quizás son más juveniles, más como de aventuras, y claro, es un rollo muy diferente, que pueden estar muy bien también, pero claro, si a lo mejor entras esperándote lo que hay aquí, tienen pinta de ser muy distintas, pero yo creo que le daré alguna oportunidad a sus novelas porque me gusta mucho, mucho cómo escribe y me parece que tiene mucha imaginación y que es un escritor muy original, sobre todo dentro de la fantasía, que siempre suele llegar una fantasía más típica, al menos aquí. Me da pena que no se traduzcan más obras suyas porque realmente es un escritor muy prolífico y creo que aquí solo está esta antología y dos novelas, si no me equivoco. Pero bueno, maravilloso, muy recomendado Tim Pratt. Luego me leí Las doncellas de óxido de Gwendolyn Quiste, que a ver, no voy a hablar de este libro aquí porque el último vídeo que subí fue un vídeo comparando Las doncellas de óxido y Las vírgenes suicidas, que los dos los he leído en febrero. Y bueno, sí que es verdad que creo que no dije más o menos lo que me habían parecido, pero bueno, Las doncellas de óxido me gustó. Iba con unas expectativas un poco extrañas porque aunque yo creía que iba a ser un libro muy para mí porque es body horror, feminista y como con crítica social y tal, era como que yo estaba bastante segura de que me iba a gustar, me lo regaló mi amiga Crystal para mi cumpleaños. Y sí que es verdad que me ha gustado mucho y bueno, sí iba con unas expectativas un poco raras porque he visto muy malas opiniones de este libro y sí que me ha gustado, pero pensaba que quizá iba a conectar más con la historia, porque como que el punto central, aparte del body horror y toda la parte de terror, es la amistad, la sororidad,
y la protagonista, bueno, la narradora, como que habla mucho de la relación con la que era su mejor amiga, y eso es un punto muy central de la obra, porque su mejor amiga se convirtió en una doncella de óxido, pero ella no. Y yo tengo un problema con este tipo de libros en las que la relación de amistad es muy importante, porque no me siento nada identificada. Son relaciones de amistad muy intensas y yo no he tenido esas amistades de adolescente. Entonces me las creo porque sé que hay gente que tiene ese tipo de relaciones, ese tipo de amistades, pero a mí me cuesta conectar porque me parece algo como demasiado exagerado. A pesar de saber que es cierto, pero no sé, como que no conecto igual, pero bueno, igualmente me ha gustado mucho, me gusta mucho la metáfora de por qué hace ese body horror con las doncellas de óxido, la crítica es tremenda, la ambientación es muy buena y lo recomiendo un montón. Y luego, Las Vírgenes Suicidas era una relectura. La primera vez que lo leí me encantó. Esta vez cuando lo leí, aunque me gustó, no me gustó al mismo nivel. Y luego comentando, porque este lo leí en una lectura conjunta que hice yo, bueno, nos enteramos de cosas del autor que cambian completamente el sentido de la obra y ya no me gusta tanto, la verdad. De hecho, me da bastante cringe el libro y me parece muy misógino después de saber el punto de vista desde el que lo hizo el autor. Y bueno, como os he dicho, pues si queréis saber más, el último vídeo que hice es comparando estos dos libros, sin spoilers. Y igualmente como que expliqué de qué iban al principio para quien no quisiese ver el vídeo entero, pues no se enterase de tantos datos y de tanta información. Pero como digo, al final es sin spoilers, hablo más de la ambientación, de los narradores, del punto de vista y ciertas cosas así que de la trama en sí. Así que yo os recomiendo que lo veáis porque además es un tipo de vídeo que no había hecho nunca y me apetecía. Así que bueno, pues ahí lo tenéis. Lo dejaré en la cajita de información, pero bueno, es el vídeo que subí hace una semana, no hay ninguna pérdida. Luego me leí La Segunda Avenida de Hilda Bustamante, de Salomé Esper, que es una autora argentina, diría. Ahora mismo estoy dudando, pero juraría que sí, que es argentina. Lo pondré por aquí igualmente. Y está editado por Sigilo. Y este libro me lo mandó la editorial, me hablaron por si me apetecía leerlo y me hizo mucha ilusión porque era un libro al que le tenía muchas ganas, la verdad. Y es una editorial que, aunque solo he leído un libro suyo, Ciencias de la Vida, que me gustó bastante, me llama mucho todo lo que publican, porque es una editorial argentina y publica bastantes autoras latinoamericanas. Que sí que es verdad que justo el que yo leí, el de Ciencias de la Vida, es de una autora francesa, pero bueno, que me llama bastante su catálogo. Y bueno, las ediciones, o sea, ¿qué me decís de esta edición? Este libro es precioso, absolutamente precioso, me gusta muchísimo y me parece que está muy bien hecha el diseño del libro, me gusta mucho. Y bueno, eso, este libro va de una mujer de 79 años, que es Hilda Bustamante, que murió y un tiempo después se despierta en la tumba, sale de la tumba y se vuelve a su casa. Y aunque pueda parecer como de terror o muy creepy, no lo es en absoluto. Es más como realismo mágico, creo. Es que os lo he dicho muchas veces, pero a mí el realismo mágico me cuesta. Entonces, cuando no es algo como súper evidente, no sabría decir si es realismo mágico, pero yo creo que sí, porque al final pues es de una mujer que resucita y ya está. Pero el libro no se centra tanto en que haya resucitado en sí, sino en cómo era su vida antes de morir y en cómo es ahora que ha resucitado, en las relaciones que tiene, porque ella vive con su marido, pero también tiene una relación muy muy cercana con una vecina que tiene una niña pequeña, luego con sus amigas, que ahora mismo no recuerdo si eran 2 o 3 mujeres, creo que 3, que se juntan para ir a misa y bueno, son muy graciosas, la verdad. Y es un libro que va mucho de eso, de las relaciones, de los cuidados, de tanto de la familia como de gente que no es tu familia, pero es la familia que tú has escogido, ¿no? Como esta vecina con su niña o sus amigas, de cómo también no solo los cuidados hacia Hilda y de Hilda hacia otra gente, sino cómo han tendido redes y cómo se han cuidado esas personas desde que Hilda falleció. Es un libro muy tierno, muy bonito, la verdad, pero yo pensaba que iba a conectar más con el libro. O sea, me ha gustado muchísimo, eso me parece bonito, me parece muy tierno, me gusta mucho cómo está escrito, pero no he acabado de conectar con los personajes, supongo, porque con la escritura sí, con la historia también. Y aunque los personajes me parecen muy tiernos, muy graciosos, muy divertidos,
que están muy bien hechos y están muy bien construidos, porque además es un libro súper corto, no sé si tiene 150 páginas, 160. Pues eso, no sé, como que no he conectado tanto como conecta otra gente, porque yo estoy viendo que la gente lo ha metido en su top de mejores lecturas del año pasado, que está gustando muchísimo, que para todo el mundo se convierte como en un libro favorito o un libro de estos que leer cuando necesitas leer algo bonito. Y sí que es verdad que es este tipo de libro, pero yo no he conectado al nivel al que conecta otra gente y me ha dado mucha pena porque veo lo bonito que es el libro y veo que es tierno y me gusta, me ha gustado mucho. Pero no sé, me ha faltado como, pues eso, esa conexión de hacerlo más mío, de sentir que a mí me llega más. No sé, me ha dado un poquito de pena, la verdad. Lo recomiendo muchísimo, por supuesto, porque me parece un libro muy bonito. Me parece como una forma original, ¿no? De contar esa forma de los cuidados y de las relaciones y el apego desde el punto de vista de una persona que ya ha fallecido, pero que de repente resucita. Y eso lo recomiendo un montón, me parece un libro muy bonito y muy bueno, pero que yo no sé por qué, pues no me ha llegado tanto, la verdad. Y mira, ya que os he hablado de este, os voy a hablar de otra colaboración. Que yo, bueno, si habéis visto más vídeos míos, sabéis que no suelo hacer colaboraciones, pero no sé, este mes, no sé qué ha pasado. Bueno, este mes no, porque ya estamos en marzo, pero bueno, en febrero me han llegado 4 colaboraciones, 2 ya las he podido leer y 2 las tengo que leer, que espero que entren en el wrap-up de marzo, porque eso, no tengo mucho tiempo para leer, voy leyendo muy poco a poco, entonces me está costando un poco. Y de hecho, yo creo que quizá en parte el motivo por el que a lo mejor no he conectado al 100% con esta historia, que igual es simplemente porque conmigo no conecta y ya está, y no hay que darle más vueltas, ¿no? Pero me raya mucho cuando un libro realmente me gusta y no conecto, porque si el libro no me gusta, pues no me ha gustado. Pero si me gusta y todo lo que tiene el libro me ha gustado, es como, ¿pero qué tiene? ¿Qué le pasa para que no me haya llegado tanto, ¿no? Como por ejemplo he dicho de las doncellas de óxido, que ahí sí que tengo muy claro que es el punto de la amistad, a lo mejor, que es como lo más emocional y lo más importante fuera de la parte terrorífica, y que yo con eso no conecto tanto, pero aquí no sabría decir por qué es. Entonces quizá, no lo sé, a lo mejor es porque no lo pude leer, de dedicarle el tiempo que a mí me gusta, que es de sentarme y leer pues hasta que me entre sueño, ¿no? Pero claro, si te entra sueño a las 10 páginas, pues como que no llegas a entrar. No lo sé. A lo mejor es que simplemente no he conectado o a lo mejor es por eso. Y bueno, lo que os decía de las colaboraciones, no sé qué ha pasado, pero este mes de repente me han llegado varias colaboraciones, 2 de editoriales y 2 por parte de los autores. Y eso, no sé, me he quedado flipando porque yo, o sea, no es que no suela colaborar porque sea algo de lo que esté en contra, sino porque yo no pido colaboraciones, para empezar porque me da vergüenza, y luego de los libros que me llaman mucho, a mí me gustan mucho las editoriales independientes, entonces para esas editoriales sí que supone un gasto realmente, no es como que te envíe un libro Planeta, ¿no? O Penguin, entonces a mí me gustan esas editoriales y yo quiero apoyar a esas editoriales, no quiero pedirles libros, entonces es algo que yo no hago, la verdad. Y con editoriales había colaborado una vez en mi vida, creo, y ya está. Y bueno, pues eso, por un lado el de Sigilo y por otro Teseo en llamas de Beatriz Alcaná, que está editado por, creo que es Viento del Norte. Ahora mismo estoy dudando, lo siento, es que con las editoriales, ya veis que si no son editoriales de estas que leo muy a menudo, me cuesta. Ediciones del Viento, casi, sé que hay otra cosa que se llama Viento Norte, pero bueno, da igual, Ediciones del Norte. Y ganó el 27, 27, bueno, no sé, me lío con estas cosas, 27, premio de novela Ciudad Salamanca. Y esta es la autora de Equidna, que yo lo recomendé también en un vídeo hace poco, en el de libros cortos, creo, que es una novela de terror, de horror cósmico, que está súper influenciada por Lovecraft, es como una reinterpretación de diferentes mitos de Lovecraft, muy bueno, que recomiendo un montón, que si visteis ese vídeo ya lo sabéis, pero se puede leer gratis en Lectu, o sea que por favor leedlo porque es buenísimo. Y me habló por si me quería leer la novela que acaba de publicar, y por supuesto sí, porque como veis a mí Equidna me gustó muchísimo y me encanta cómo escribe Beatriz, o sea, escribe muy bien.
Y aunque este libro, por la sinopsis, no parece terror, sí que lo es. Que aunque no lo hubiese sido, me hubiese dado igual, porque la sinopsis tenía una pinta tremenda, y luego yo ya he leído a la autora y sé que escribe muy bien y me gusta mucho cómo escribe. Entonces me daba igual que fuese terror o no, pero bueno, sí que lo es. Y a mí me ha recordado bastante, aunque me ha gustado mucho más, a Nada de Carmen Laforet, por cómo empieza, bueno, yo creo que está hecho aposta, o sea, empieza cuando la protagonista, que se llama Berta, llega a Madrid en lugar de en Barcelona, que es donde sucede Nada de Laforet, y empieza como ella llegando a Madrid y se va a quedar con su familia, porque ya, pues ella es más de un pueblo, entonces acaba de venir a la ciudad, a Madrid, en el año 50 y se tiene que quedar a vivir con una familia que ella apenas conoce. Porque además como que desde su casa, sus padres y tal, como que son, o sea, como que los tienen un poco de, bueno, los de la ciudad, ¿no? Que son como más fijos y más tal. Y ella pues se va a vivir allí como para encontrar trabajo y para tener otro tipo de vida, ¿no? Y llega y empieza a trabajar como de ayudante en la farmacia de su tío. Y bueno, es una familia muy turbia, por eso digo que también recuerda mucho a Nada de Carmen Laforet, no solo por la ambientación, que aunque la otra es en Barcelona, es la misma época, durante la dictadura y tal. Y me ha gustado muchísimo, es una familia, es una historia de una familia bastante turbia, con muchos secretos. Si os gustan ese tipo de historias, os va a gustar seguro. Y luego aparte, pues eso, tiene el componente de que es terror, aunque tarda en llegar el terror, sí que hay cositas que se pueden ir intuyendo de que lo va a ser. Y bueno, y yo porque ya lo sabía, porque me lo dijo la autora, pero hay como cierta parte que te explica como el pasado de algunos personajes de esta familia que sucede durante la guerra de Cuba. Y esa parte ya es bastante terrorífica, porque al final te está narrando una guerra y lo que pasaba allí, y luego la parte actual, en el año 50, donde Berta está viviendo con su familia, también es bastante aterradora por momentos, porque claro, ya no conoce de nada a esa gente, ve que hay cosas raras, ve que hay cosas chungas, pero que no puede preguntar, que ya pues está ahí trabajando, le han dado casa, le han dado trabajo, ella no pinta nada ahí, y que tampoco se puede meter como muy de lleno, ¿no? Entonces pues como que va a ir viendo a ver si se entera de cosas y va desentrañando ciertos secretos. Y además es una obra que reinventa un mito de la mitología griega clásica, que no quiero decir, aunque se ve muy pronto, porque se ve por los nombres de los personajes. Me ha gustado mucho cómo está hecho, porque no es un retelling en sí, o sea, la historia no tiene nada que ver así a grandes rasgos con la historia mitológica, porque como os he dicho, pues está ambientado en los años 50, o sea, es una historia que va de otra cosa, pero hay personajes que tienen nombres de personajes mitológicos y pues las relaciones y lo que les ha pasado y tal sí que se parece mucho al mito original, y a mí me ha encantado, me ha gustado muchísimo. Sí que es verdad que desde el título se ve que va a tener algo que ver con mitología, ¿no? Pero yo no lo pensé, la verdad, o sea, no lo pensé por el título, lo pensé luego cuando vi los nombres de algunos personajes y me ha encantado. Me parece bastante sorprendente en muchas cosas, pero sí que es verdad que si conocéis el mito que reinventa, pues hay cosas que nos van a sorprender tanto, porque al final es como una especie de reinterpretación de ese mito, pero a mí no me importa porque a mí me encanta la mitología, y aunque haya cosas que me haya visto venir, me gusta mucho cómo lo ha hecho, porque hay cosas que ha cambiado para que si conoces el mito, cosa que es bastante normal porque es un mito que es famoso, no de los más famosos, pero bueno, si te gusta la mitología lo vas a conocer. Me ha gustado mucho cómo cambia ciertas cosas para sorprenderte igualmente, aunque conozcas el mito. Me ha gustado muchísimo, de verdad, muy recomendado. O sea, si os gustan ese tipo de historias de familias turbias y que además tengan ese puntito de terror, de misterio, de qué ha pasado aquí, los secretos de esta gente, buenísimo. Y luego la parte de la guerra de Cuba y toda la parte así más histórica, también me ha gustado muchísimo cómo está hecho, no me esperaba para nada esa parte. Y a lo mejor no sería, o sea, si fuese un libro solo de eso, a lo mejor no lo leería, pero me ha encantado muchísimo y lo recomiendo un montón. Luego leí Aquelarre de cuentos, que es una antología de terror insólito escrito por mujeres, que es a cargo de Inés Ordiz y Sandra M. Casanova Vizcaíno. De este también hablé en el vídeo de libros cortos.
también me ha gustado muchísimo, la verdad. Hay relatos de autoras que me gustan mucho, como Mariana Enríquez o María Fernanda Ampuero, y luego muchas otras que no conocía y que desgraciadamente no se pueden conseguir en España. Cosa que me molesta mucho cuando leo antologías así en las que hay relatos de autoras latinoamericanas, porque luego no los puedo conseguir aquí y me da mucha rabia. Pero bueno, me ha gustado muchísimo. Además, me ha sorprendido mucho. Bueno, sí que es verdad, no todas son latinoamericanas. Hay una autora española que es Gemma Solsona Asensio, que a mí me gusta mucho. Pero todas las demás sí que son autoras latinoamericanas. Y me ha gustado mucho porque yo la verdad pensaba que a lo mejor pues serían autoras argentinas, chilenas y mexicanas, que es como lo que más nos llega aquí a España. Pero no, hay autoras de 13 países, o sea, 12 países latinoamericanos, porque uno es España. Y me ha encantado, me ha gustado mucho descubrir a muchas autoras. También hay algunos cuentos que son microrelatos. Sí que es verdad que esos a mí no me han gustado tanto, porque no conecto tanto en tan pocas páginas. Sí que hay algunos con los que igual he conectado más, que tienen un par de paginitas, pero bueno, en general lo que menos me han gustado son los microrelatos. Pero los recomiendo muchísimo, me ha gustado mucho. Además me encanta la ilustración de la cubierta, porque son mujeres que protagonizan algunos de estos relatos y me parece súper, súper bien hecha y que representa muy bien lo que te vas a encontrar dentro. Que a grandes rasgos yo diría que son cuentos que hablan sobre la violencia que se ejerce hacia las mujeres, pero también hay muchos de mujeres que ejercen violencia, tienen mucha crítica social, son por supuesto muy feministas y me ha gustado mucho y lo recomiendo un montón. Ya sabéis que a mí me gustan muchísimo los cuentos y las antologías. Luego me leí un cómic que es Zenith de María Medem, editado por Apa Apa. Ay, no estoy diciendo todas las editoriales, perdón. Este es de Uso Editorial. Y bueno, me leí este cómic de María Medem, que es una ilustradora bastante famosa ahora mismo en España. Yo creo que sobre todo a raíz de cuando salió el de Por culpa de una flor, que está coeditado entre Apa Apa y Blackie Books. Y yo creo que por eso lo peto más, porque Blackie Books es una editorial bastante famosa. En cambio, Apa Apa, dentro de las editoriales de cómic, igual no es de las más conocidas, porque tiene un cómic así como bastante indie, bastante diferente y como muy original. Y bueno, a mí me apetecía mucho leer a María Medem. ¿Por qué? Porque fui a una exposición hace tiempo de ilustradoras de cómic, así como muy actuales, bastante millennial, y había ilustraciones, o sea, estaba María Medem y había ilustraciones suyas y me gustaron muchísimo. De hecho, la que me gustó era una escena de este cómic en la que el protagonista hay un día que come solo y como que se pone a comer solo y de repente como que empieza a cambiar todo y salen pajaritos, o sea, como que realmente puedes oler y escuchar la ilustración, o sea, estás escuchando a esos pajaritos cantando mientras él pasa ese momento de comer solo, en paz, las flores, no sé, es muy bonito. Y me ha gustado, pero sé que no he entendido ni la mitad, o sea, es una historia muy rara de dos hombres que quedan para comer de vez en cuando, como hay una mesa muy alargada en la que cada uno come en una punta en la nada y son dos personas que se dedican a hacer jarrones con, bueno, pues con cerámica o algo así y tienen problemas para crear y problemas con el sueño también. Entonces, lo que te está contando es como una historia bastante... no sé, como que ellos están muy preocupados, ¿no? Por esto. Bueno, uno más que el otro. El otro como que se deja un poco llevar. Es como cada uno lleva esos problemas, ¿no? Uno es como, bueno, no pasa nada. Y el otro tiene muchos, muchos problemas a raíz de esto. Y a pesar de que la historia en sí no es bonita, las ilustraciones sí dejan esa sensación. Y mientras estos personajes hablan, como que la ilustración va cambiando, se mueve, se reinventa, aunque no entiendas por qué. Es muy raro, realmente muy, muy raro. Yo creo que ya se ve bastante por el diseño de fuera, por dentro es así también. Y me ha gustado, pero eso, sé que no he entendido casi nada. Pero me ha dejado una sensación como muy en paz y muy en calma, a pesar de lo que cuenta, muy raro. Pero me ha gustado y tengo muchas ganas de seguir leyendo a María Medem. Nunca me había pasado algo así, de decir, vale, no he entendido bien esto, pero me he quedado con una sensación tan bonita que quiero más. Muy extraño, la verdad. Y hablando con Lorena de No Soy Sibila, que le gusta mucho María Medem, es su ilustradora favorita, me dijo que este es el más raro, que Por culpa de una flor, aunque es extraño, tiene como una historia más lineal que se entiende más.
y tengo muchas ganas de leerlo, me he quedado con ganas y seguramente lo saqué de la biblio porque es un cómic muy grande, muy aparatoso, que pesa mucho y tal, y me he quedado con ganas, o sea que seguramente lo saque pronto y me lo lea. Antes de que se me pase como la sensación bonita que me ha dejado este libro y solo recuerde lo raro que es. Y por último, leí Entre medias de Tananarive Due. Espero haberlo pronunciado bien, porque aquí dentro como que te pone cómo se pronuncia, ¿vale? Pero claro, en inglés, o sea, bueno, no sé. Si lo he pronunciado mal, lo siento, señora. Este está traducido por María Pérez de San Román. No he dicho casi ninguno de por quién están traducidos, pero la mayoría están escritos en español. Y la verdad, editoriales, poned los traductores en la portada, ¿vale? Para que no tenga que perder un montón de tiempo buscándolo y así no se me olvidaría, porque en los libros de Carfax me acuerdo siempre de decirlo, porque como está aquí. Y bueno, pues eso, editado por la biblioteca de Carfax. Y este me dieron muchas ganas de leerlo porque, bueno, ya le tenía ganas porque me quiero leer casi todo lo que tiene esta editorial. Es mi editorial favorita de terror con diferencia. Y, y lo quise leer sobre todo porque es el único libro de terror que conozco que está escrito por una persona negra. O sea, ya no solo por una mujer negra, sino una persona negra. Da igual su género. Que seguro que hay, ¿eh? O sea, seguro que hay escritores hombres negros publicados. Pero yo no conozco ninguno. Y me llamó mucho la atención porque para la Spooky Season en Instagram hicimos un directo, Laura, Borde que te quiero borde, y yo, hablando sobre autoras de terror. Y como que uno de los puntos, bueno, que fue más preguntar para que la gente nos recomendase libros, eran libros de terror de otras culturas. Porque es muy difícil. Sí que es verdad que de literatura a lo mejor asiática, y no tan asiática, sino japonesa, y quizá también coreana, hay más, pero bueno, tampoco muchísimo. O sea, se ha publicado hace poco un libro de relatos que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama, el del conejo, que es una autora creo que coreana, pero en general no suele llegar mucha literatura de terror de otras culturas, porque ahora sí que está llegando mucha literatura latinoamericana, por ejemplo, pero fuera de ahí tampoco mucho. Y latinoamericana además, pues lo que he dicho antes, Argentina, Chile, México, y luego a lo mejor encuentras alguna cosita de otro sitio, pero tampoco mucho. Entonces, bueno, en parte me dieron muchas ganas de leerlo por eso. Me lo regalaron en Navidad los padres de mi pareja, que de hecho se me ha olvidado decirlo, el libro de Aquelarre de Cuentos me lo regaló mi amiga Betty también para mi cumple, muchas gracias. Y este me lo regalaron mis suegros, para Reyes, creo. Y ya tenía muchas ganas por lo que habíamos hablado con Laura, porque este era uno de los pocos que conocíamos así como de otra, bueno, no tanto de otra cultura, porque al final la autora es estadounidense, pero bueno, no es una persona blanca, y ya por la portada pues se nota que las personas de este libro van a ser personas negras. Y, y eso, me dieron muchas ganas, y justo ella lo leyó en febrero y me dijo que le había gustado mucho, que era muy raro, que no me quería decir mucho de qué iba, pero que estaba muy guapo. Aunque me dijo que le había caído fatal el protagonista, y sí que es verdad que es una persona que cuesta aguantar. Y me ha encantado. Va de un hombre que es Milton, creo que se llamaba, Hilton, casi. em, que cuando era pequeño vio morir a su abuela de una forma bastante traumática. Y, y como que a raíz de eso, toda su vida ha tenido pesadillas. Bueno, no sabe si es por eso, pero bueno, como que durante toda su vida ha tenido pesadillas muy fuertes, pero que él no recuerda. Y desde hace unos años, como que ya no tiene tantas pesadillas, pero de repente cuando empieza el libro, esas pesadillas empiezan a ser muchísimo peores. Pero él no las recuerda, o sea, él solo tiene como la constancia de saber que ha tenido una pesadilla y lo mal que se despierta, pero no sabe que sueña. Entonces el libro empieza así, en el punto en el que esos sueños ya le empiezan mm, a estorbar en su vida, porque pues no duerme, está muy irritado, está llegando a un punto en el que esos sueños le están afectando a nivel de decir de me estoy volviendo loco, se me está yendo la olla, ¿qué está pasando? No puedo seguir viviendo así y teniendo que ir a trabajar así y todo, porque además Hilton trabaja en creo que era una clínica de desintoxicación y está ambientado en los 90, o sea que también se toca muy por encima, pero bueno, es una clínica de desintoxicación y hay personas que están en esa clínica que tienen el SIDA.
Y me ha gustado muchísimo porque bueno, mayoritariamente casi todos los personajes son personas negras y personas negras de diferentes países. Porque él es estadounidense, pero la familia de su mujer es de África, diría que de Ghana. Entonces hay personajes que son africanos, luego uno de sus compañeros de trabajo, si no me equivoco, era de Puerto Rico, que bueno, no es negro, pero pues tampoco es estadounidense. Entonces le da una originalidad a la historia muy distinta a lo que estamos acostumbrados a leer en libros de terror, ¿no? Porque las cosas que salen pues de las culturas y de las formas de pensar y de distintas cosas son muy diferentes dependiendo de dónde son esos personajes. Es un libro en el que la muerte tiene mucha, mucha importancia y cómo se ve la muerte dependiendo de la cultura de la que seas y las cosas que se hacen en torno a la muerte, ¿no? Y cómo son, pues a lo mejor los entierros o ciertas leyendas y ciertas cosas alrededor de la muerte, dependiendo, pues, de si eres estadounidense, de si eres de algún país de Latinoamérica, de si eres de África, entonces todo eso cambia. Y me ha gustado muchísimo, ojalá siguiesen traduciendo más libros de esta autora, porque se ve que escribe terror y ciencia ficción, y a mí me ha gustado muchísimo cómo escribe, me ha gustado mucho la historia. Me parece que aunque sí que cuando se va desarrollando la historia, como que el tema principal es algo que sí que se ha utilizado en muchas otras historias, me ha gustado mucho cómo está hecho y me parece bastante original. Y luego eso, que ya solo cómo son los personajes y todo lo que rodea a cómo se trata el tema de la muerte y todo, es muy diferente porque está visto desde unas culturas distintas a las que solemos ver, que también la mayoría de terror que nos llega es como súper estadounidense. A mí sí que es verdad que me gustan bastantes personas españolas, que me gusta mucho cómo escriben terror, y también el terror latinoamericano, ya lo sabéis, pero al final la mayoría de lo que nos llega es estadounidense. Y ya que todo lo que traes es estadounidense, pues por lo menos que sean personas estadounidenses que se salen un poco de la norma de escribir sobre los mismos temas, que normalmente todos los personajes son hombres blancos de mediana edad. Y aquí sí que es verdad que el tipo de personaje de Hilton es muy así, pero en lugar de ser un hombre blanco de mediana edad, es un hombre negro de mediana edad. Y ya lo hace diferente, la verdad. Y eso lo recomiendo mucho, me ha gustado un montón. Y ojalá siguiesen publicando libros suyos. Pero lo dudo porque este libro ya se publicó hace un par de años, creo, y no han traído nada más de la autora. Y me da mucha pena porque de verdad me ha gustado muchísimo. Sí, se publicó hace casi 2 años, en abril del 2022. Sé que no van a ver esto, pero por favor, editoras de la biblioteca de Carfax, traer más libros de Tananarive Due, por favor, porque me ha encantado. Y bueno, hasta aquí el wrap-up. Pensaba que iba a quedar bastante rápido porque había 3 libros de los que no tenía que hablar tanto porque ya había hablado en otros vídeos. Sé perfectamente que esto se ha pasado de más de media hora y seguramente incluso más. Así que bueno, lo voy a cerrar ya por aquí rápido. Espero que os haya gustado el vídeo. Decidme si habéis leído alguno de estos libros, si alguno os llama la atención. Ha sido un mes que aunque haya leído poco y muy así como muy atropellada, me ha gustado bastante las lecturas que he hecho. Algunas más, otras menos, pero en general me han gustado todas. Y estoy bastante contenta de eso, de que aunque a lo mejor no esté disfrutando tantísimo de los libros por no poder dedicarle el tiempo que a mí me gusta dedicar a la lectura, bueno, me está gustando. Y también como son libros cortitos, pues bueno, aunque vaya leyendo poco a poco, pues no es lo mismo que si vas leyendo poco a poco un libro de 1000 páginas. Creo que a lo mejor por eso también estoy leyendo libros más cortos, porque, o sea, no lo hago conscientemente, pero a lo mejor es como, vale, no tengo mucho tiempo. Si cojo un libro de 1000 páginas, a lo mejor lo voy a estar leyendo 2 meses, que no pasa nada por el tiempo, pero es que yo me desengancho, o sea, yo necesito entrar realmente en el libro que estoy leyendo, y si no me pasa eso, me aburro, es como, es que me da para leer, o sea, paso de tener muchas ganas de leer a que no me apetezca. Así que bueno, hasta aquí. Si os ha gustado, dadle me gusta, compartidlo si creéis que a alguien pueda interesarle el vídeo, dejadme en comentarios pues lo que os decía, si habéis leído algunos, si os han gustado, si algunos llama la atención, y nos vemos en siguientes vídeos. Que vaya muy bien.